Bienvenidos una vez más a este rincón donde exploramos las vidas de hombres y mujeres que cambiaron el mundo con su fe, su coraje y, en el caso de hoy, con una de las mentes más brillantes de la historia. Hoy vamos a hablar de un verdadero peso pesado del pensamiento, un monje rebelde con causa, un filósofo que se atrevió a hacer algo que a muchos les parecería imposible, incluso arrogante: intentar demostrar la existencia de Dios usando nada más y nada menos que la pura lógica. Y no solo eso, sino que también se propuso resolver uno de los mayores misterios del cristianismo. ¿Por qué exactamente tuvo que morir Jesús en la cruz? Su nombre es Anselmo de Canterbury. Y si al oír monje medieval se imaginan a un hombre aburrido, encerrado entre libros polvorientos, les pido que se agarren bien, porque la vida de Anselmo fue una aventura de fe, poder, exilio y sobre todo una incansable búsqueda de la verdad. Anselmo fue el hombre que acuñó una de las frases más famosas de la filosofía cristiana: Fides quaens intellectum, que podemos traducir como la fe que busca entender. Para él, creer no era suficiente. La fe era el punto de partida, sí, pero era una fe que ardía en deseos de comprender, de encontrar la lógica divina detrás de los misterios. Y vaya si lo intentó. Imaginen esto: una noche, en la soledad de su monasterio, luchando contra el sueño, Anselmo tiene una revelación. Como él mismo cuenta, una idea lo asediaba cada vez más. Y de repente, en medio del tumulto de sus cavilaciones, se le brindó aquello que ya desesperaba por encontrar. ¿Qué era? Un argumento tan elegante, tan limpio y tan desafiante que lleva casi 1000 años trayendo de cabeza a los filósofos. Un argumento con el que creía poder demostrar que Dios existe de una forma tan lógica que incluso, como él decía, el necio que dice en su corazón, no hay Dios, tendría que admitir que se equivoca. Es el famoso argumento ontológico, y en este viaje vamos a desgranarlo con una metáfora que, espero, lo haga tan claro como el agua. Pero Anselmo no se detuvo ahí. Durante uno de sus exilios forzosos, lejos de su hogar y en medio de una dura batalla política, se hizo la otra gran pregunta: ¿por qué Dios se hizo hombre? Es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Si Dios es todopoderoso, si puede perdonar lo que quiera, ¿por qué fue necesario todo el drama de la encarnación? ¿No podría haber perdonado a la humanidad con un simple gesto, con un chasquido de dedos cósmico? La respuesta que dio en su libro Cur Deus Homo es una de las piezas de teología más influyentes jamás escritas. Anselmo nos habla de una especie de deuda de honor cósmica, una ofensa de tal magnitud que solo alguien que fuera a la vez Dios y hombre podría saldar. Una idea que definió la forma en que el cristianismo occidental entendería la salvación para siempre. Y es que esa es la fascinante dualidad de nuestro protagonista. Fue un hombre capaz de sumergirse en las abstracciones más profundas de la lógica y la metafísica, pero también fue un líder que se enfrentó a los reyes más poderosos de su tiempo, que sufrió el exilio por defender la libertad de la Iglesia y que nunca renunció a sus principios. En los próximos capítulos vamos a entrelazar la vida de este monje rebelde con sus ideas revolucionarias. Veremos cómo el joven que huyó de un padre autoritario se convirtió en el padre intelectual de la escolástica. Y cómo sus argumentos, lejos de ser reliquias del pasado, nos siguen obligando a pensar, a cuestionar y, sobre todo, a buscar el entendimiento. Este es San Anselmo, el monje que quiso meter el infinito en la lógica y el arquitecto de la redención. Para entender al gigante, primero debemos conocer al joven que huyó de su casa en busca de un destino más grande. Para entender el pensamiento de un hombre, primero hay que entender el mundo que lo formó. Y el mundo de Anselmo comenzó en el año 1033, en un lugar de una belleza imponente y brutal: Aosta, un pequeño pueblo enclavado en el corazón de los Alpes italianos. Imaginen crecer rodeado de picos nevados que parecen tocar el cielo, un paisaje que te obliga a levantar la vista, a pensar en lo grande, en lo eterno. Pero también un lugar de fronteras, un cruce de caminos entre Italia y Francia, donde la vida era tan dura como la roca de las montañas.
En ese escenario de contrastes creció el pequeño Anselmo, y su propio hogar era un reflejo de ello. En casa vivía entre dos mundos opuestos, encarnados en sus padres. Su madre, Ermenberga, era una mujer de la nobleza de Borgoña, descrita como un alma de fina y exquisita espiritualidad. Fue ella quien sembró en su hijo las primeras semillas de la fe. Era la voz suave que le hablaba de Dios, la que le enseñó a mirar las montañas no solo como rocas y nieve, sino como una escalera hacia el cielo. Pero su padre, Gondulfo, era todo lo contrario. Un noble lombardo, un hombre pragmático, duro, de carácter violento y entregado a sus placeres. Si la madre de Anselmo representaba el cielo, su padre era la encarnación de la tierra, el poder, la riqueza, las preocupaciones del mundo. Y este choque de trenes marcó la juventud de nuestro protagonista. A los 15 años, el joven Anselmo sintió la primera gran llamada. Cayó gravemente enfermo, y creyendo que la muerte venía a buscarlo, tuvo una sola petición. Quería ser monje. Le rogó a su padre que le permitiera tomar los hábitos. Pero Gondulfo se negó en rotundo. Su hijo estaba destinado a heredar sus tierras, a ser un señor, no a encerrarse en un monasterio. Anselmo, contra todo pronóstico, se recuperó. Pero algo se había roto. La puerta del monasterio se le había cerrado en las narices, y como un adolescente al que le han frustrado su mayor sueño, se lanzó en la dirección opuesta. Dejó a un lado los libros y las oraciones, y como dicen sus biógrafos, se entregó a una juventud inquieta y aventurera. Se sumergió en las olas del mundo. La tensión en casa se volvió insostenible, especialmente tras la muerte de su amada madre. Sin el contrapeso de Ermenberga, el carácter de Gondulfo se hizo aún más severo. El choque entre padre e hijo era inevitable. Anselmo sentía que se ahogaba. Así que a los 23 años, tomó la decisión más drástica de su vida. Un día simplemente se fue. Dejó atrás su casa, su herencia, a su padre y todo lo que conocía. Cruzó los Alpes a pie, en un viaje que es un poderoso símbolo de su vida. Un hombre que siempre tuvo que superar grandes obstáculos para encontrar su camino. Durante 3 años, Anselmo vagó sin rumbo fijo por Borgoña y Francia. No era ya el niño piadoso ni el adolescente rebelde. Era un joven errante, un buscador. Un hombre sin un destino claro, pero con una inteligencia fuera de lo común y un corazón que, aunque él no lo supiera, seguía buscando en secreto aquel camino al cielo que su madre le había mostrado en las montañas de Aosta. Estaba perdido, a la deriva, pero a veces, para encontrarse, uno primero tiene que perderse por completo. Y en su vagar, un nombre empezó a resonar en sus oídos, el nombre de un maestro brillante, un compatriota italiano que estaba revolucionando el saber en una pequeña y humilde abadía de Normandía. Ese nombre era Lanfranco, y la abadía se llamaba Bec. Y Anselmo, sin saberlo, estaba caminando directamente hacia su destino. Cuando dejamos a Anselmo en nuestro último capítulo, era un joven de 23 años, errante y sin rumbo, que había dejado atrás una vida de privilegios. Durante 3 años había vagado por Francia, pero en su interior, la semilla de la fe que su madre había plantado seguía buscando tierra fértil. Y la encontró en el lugar más inesperado, Normandía, en una modesta abadía benedictina llamada Nuestra Señora de Bec. En el siglo XI, la abadía de Bec no era un monasterio cualquiera. Gracias a su prior, Lanfranco de Pavía, se había convertido en un auténtico faro de saber en medio de un mundo que a menudo prefería la espada al libro. Era una de las escuelas más prestigiosas de Europa, un imán para las mentes más brillantes de la cristiandad. Y allí, en el año 1059, llegó nuestro joven Anselmo. Inicialmente no iba buscando a Dios, sino al hombre. Su objetivo era conocer a Lanfranco, esa superestrella del pensamiento medieval. Quizás, en su orgullo juvenil, quería medirse con él, debatir, poner a prueba su propia inteligencia contra la del maestro más famoso de su tiempo. Pero lo que encontró en Bec fue mucho más que un rival intelectual. Encontró un hogar. Bajo la guía de Lanfranco,
Anselmo descubrió un mundo donde la fe más profunda y la razón más rigurosa no solo no estaban reñidas, sino que bailaban juntas en perfecta armonía. En Beck, rezar era una forma de pensar y pensar era una forma de rezar. Para el alma de Anselmo, que había vivido dividida entre la piedad de su madre y el pragmatismo de su padre, aquello fue como llegar a casa. Era el oasis de orden y propósito que había estado buscando sin saberlo. La atracción fue tan fuerte que, un año después, en el año 1060, a los 27 años de edad, Anselmo tomó su decisión. Aquel deseo que se le había negado a los 15 años por fin se hizo realidad. Se convirtió en monje benedictino. El joven rebelde que había huido de su padre terrenal encontraba por fin a su Padre celestial. Y muy pronto quedó claro que Anselmo no era un monje corriente. Su inteligencia era tan deslumbrante y su piedad tan genuina que su ascenso fue meteórico. Cuando, tan solo 3 años después, Lanfranco fue nombrado abad en otra ciudad, fueron los propios monjes de Beck quienes eligieron a Anselmo, su antiguo alumno, para que ocupara su puesto como prior, el segundo al mando de la abadía. Fue en esos años, como prior y maestro de novicios, donde Anselmo forjó el corazón de su pensamiento, la idea que iluminaría toda su obra. Sus jóvenes alumnos, contagiados por el ambiente intelectual de Beck, no se conformaban con aprenderse las escrituras de memoria. Le pedían más, le pedían razones, querían entender la lógica detrás de la fe. Y para responderles, Anselmo desarrolló su famoso lema: Fides quaerens intellectum. La fe que busca entender. Vamos a explicarlo con una metáfora. Imaginen que la fe es como recibir un maravilloso regalo, un cofre cerrado lleno de tesoros. Había pensadores que decían que debíamos conformarnos con tener el cofre, que intentar abrirlo, mirar dentro o entender por qué es valioso era un acto de arrogancia. Eso es el fideísmo, la fe ciega. Creer y punto. Otros, en el extremo opuesto, decían que no podían creer en el cofre hasta que no tuvieran la llave, hubieran visto los tesoros y analizado el oro. Esa es la postura del racionalismo puro, que exige pruebas antes de dar un paso de fe. Anselmo propuso un camino intermedio, un camino revolucionario. Él decía: acepto el cofre con gratitud y alegría. Sé que dentro hay algo maravilloso porque confío en quien me lo ha dado. Esa es mi fe. Pero precisamente porque sé que es un tesoro, voy a dedicar toda mi vida, toda mi inteligencia y toda mi razón a fabricar la llave para poder abrirlo, contemplarlo y entender su belleza. Para Anselmo, la fe no era un punto final, sino un punto de partida. La fe te da el qué. Creemos que Dios existe, que es bueno, que nos ama. Pero la razón, el intelecto, es la herramienta que nos ayuda a descubrir el por qué y el cómo. Esta idea fue una explosión de luz en el pensamiento medieval. Anselmo estaba diciendo a sus monjes y al mundo entero que usar la razón para explorar los misterios de la fe no era un peligro, sino un deber sagrado. Era la forma más alta de honrar a Dios, que nos había dado tanto la fe como la inteligencia. Y fue para responder a ese anhelo, a esa sed de entendimiento de sus alumnos, que Anselmo se embarcó en la aventura intelectual más audaz de su vida. Una que lo llevaría a escribir un pequeño libro con un argumento tan poderoso que cambiaría la filosofía para siempre. Nos encontramos de nuevo en la abadía de Beck, a finales del siglo XI. Anselmo ya no es el prior novato, sino un maestro respetado, un padre espiritual para sus monjes. Ha pasado años enseñando, debatiendo y viviendo su lema: la fe que busca entender. Pero una pregunta, una obsesión casi, no lo deja en paz. Sus alumnos, y él mismo, se apoyaban en muchos argumentos distintos para meditar sobre la existencia y la naturaleza de Dios. Era como construir un gran edificio con muchísimos andamios y soportes. Anselmo se preguntaba: ¿no podría existir un único argumento? Un solo pilar, tan sólido y tan elegante, que pudiera sostener todo el edificio de la fe por sí mismo, sin necesidad de nada más. Esta búsqueda lo consumió. Él mismo nos cuenta en el prólogo de su obra que esta idea le quitaba el apetito y el sueño.
Llegó a pensar que era una tentación del demonio, una distracción para apartarlo de tareas más útiles. Intentó alejarla de su mente, pero la idea volvía una y otra vez, asediándole cada vez más. Hasta que una noche, agotado de resistir, en medio del tumulto de sus cavilaciones, la gracia de Dios, como él dice, brilló en su corazón. Se le reveló la solución. Fue tal su alegría que inmediatamente tomó unas tablillas de cera y se puso a escribir. El resultado fue un pequeño libro que tituló La fe que busca entender, pero que la historia conocerá por otro nombre. El proslogion, que significa discurso o coloquio, y dentro de sus páginas se encontraba el famoso argumento ontológico. Es un argumento que ha fascinado y frustrado a filósofos durante casi 1000 años. Suena complicado, pero la genialidad de Anselmo fue su simpleza. Vamos a desgranarlo con una metáfora para que veamos la belleza de su lógica. Primero, Anselmo necesitaba una definición de Dios en la que todos, creyentes y no creyentes, pudieran estar de acuerdo para empezar a hablar. Y propuso esta: Dios es aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. Pausa un segundo en la frase. No dice lo más grande que existe, sino algo mucho más sutil. Dice que Dios es tan grande que nuestra mente, nuestra imaginación, choca contra un muro. No podemos ni siquiera concebir algo que sea más grande que Él. Es la cima absoluta del pensamiento. Ahora, con esta definición en la mano, Anselmo se dirige al necio que, como dice el Salmo, piensa en su corazón: Dios no existe. Y aquí empieza el argumento, que es como una elegante partida de ajedrez. Para entenderlo, imaginemos a un pintor. Este pintor quiere concebir la obra de arte más perfecta posible. No una pintura existente, sino la idea de la perfección absoluta hecha pintura. Se sienta, cierra los ojos, y en su mente concibe esa obra maestra. La tiene ahí, en su entendimiento, como diría Anselmo. Cada color, cada trazo, es perfecto. Ahora, el pintor tiene dos opciones. Puede dejar esa pintura perfecta como una simple idea en su cabeza, o puede tomar un lienzo y pintarla en la realidad. Y aquí viene la pregunta clave de Anselmo. ¿Cuál de las dos es mayor? ¿La obra maestra que solo existe en la imaginación del pintor? ¿O la obra maestra que existe en su imaginación, y además cuelga, real y tangible, en la pared de un museo? La respuesta es obvia, ¿verdad? La pintura real es mayor, es más perfecta, porque tiene toda la perfección de la idea, más una perfección adicional, la de la existencia real. Pues bien, Anselmo aplica exactamente esta misma lógica a Dios. Paso 1. Le dice al no creyente: cuando oyes mi definición, aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, ¿la entiendes? El no creyente tiene que admitir que sí. La idea, como la pintura del artista, ya está en su mente. Paso 2. Anselmo le pregunta: bien, esa cosa mayor que la cual nada puede ser pensado que tienes en tu mente, ¿existe solo en tu mente o existe también en la realidad? El no creyente lógicamente responde: solo en mi mente. Y aquí, en el paso 3, llega el jaque mate de Anselmo. Le dice: pero si aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado existiera solo en tu mente, entonces yo podría pensar en algo todavía mayor. Ese mismo ser, pero que existiera también en la realidad. Porque, como hemos acordado, existir en la realidad es mayor que existir solo en la mente. ¿Ven la contradicción? Es un cortocircuito lógico. Si puedes pensar en algo mayor, el ser que existe en la realidad, entonces el ser que tenías en la mente no era aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. Has roto la propia definición con la que empezaste. Por lo tanto, concluye Anselmo, este ser mayor que el cual nada puede ser pensado, no puede existir solo en la mente. Su propia definición, su misma esencia, exige que también exista en la realidad. No es que pueda existir, es que lógicamente tiene que existir. Es un argumento increíblemente audaz. Anselmo no necesitó mirar las estrellas ni la complejidad de la naturaleza.
Intentó, por así decirlo, sacar a Dios de la chistera de la pura lógica. Para él, negar a Dios no era solo un error de fe, era un error de razonamiento, como decir que un triángulo no tiene tres lados. Este argumento, como pueden imaginar, generó un debate que dura hasta nuestros días. Pero para Anselmo no fue un simple juego mental. Fue la culminación de su búsqueda, la prueba de que la fe y la razón podían caminar de la mano. Era la llave que, creía él, abría el cofre del mayor de los tesoros. Sin embargo, la vida de contemplación y debate de Anselmo estaba a punto de ser interrumpida bruscamente. El destino iba a sacarlo de la paz de su amada abadía para lanzarlo al centro de la arena política más feroz de su tiempo. El filósofo estaba a punto de convertirse en príncipe de la Iglesia. Mientras Anselmo debatía en la paz de la abadía de Bec sobre la naturaleza de la existencia, el mundo exterior era un hervidero de política, guerras y ambición. Durante casi 33 años, Anselmo había vivido en su santuario intelectual, primero como prior y luego, tras la muerte del fundador, como abad de Bec. Era su paraíso en la tierra, una vida de oración, estudio y enseñanza, rodeado de sus queridos monjes. No quería poder, quería paz. No quería la corte, quería el claustro. Pero la fama, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. La fama de Anselmo, como el hombre más sabio y santo de su tiempo, se había extendido por toda Europa. Y esa fama llegó a oídos de un hombre que no podía ser más diferente a él. El rey de Inglaterra, Guillermo II, más conocido como Guillermo el Rojo. Guillermo el Rojo, hijo del famoso Guillermo el Conquistador, no era precisamente un hombre piadoso. Era brutal, caprichoso y, sobre todo, increíblemente codicioso. Veía las tierras de la Iglesia no como un patrimonio sagrado, sino como una caja fuerte personal de la que podía sacar dinero a su antojo. En el año 1089 murió Lanfranco, el antiguo maestro de Anselmo, que se había convertido en arzobispo de Canterbury. Para el rey Guillermo, esto fue una oportunidad de oro. En lugar de nombrar un sucesor, dejó el puesto vacante. ¿Por qué? Porque mientras no hubiera arzobispo, todas las rentas y beneficios de la archidiócesis de Canterbury, que eran inmensos, iban directamente a parar a las arcas del rey. Durante 4 largos años el rey saqueó sistemáticamente la sede más importante de la Iglesia de Inglaterra. Anselmo, desde la paz de su abadía, observaba la situación con horror. Pero no era su lucha. Él era un monje en Normandía, no un político en Inglaterra. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Por asuntos relacionados con las propiedades de su abadía, Anselmo se vio obligado a viajar a Inglaterra. Intentó evitarlo por todos los medios, pues intuía el peligro. Sabía que la opinión pública lo aclamaba como el único hombre capaz de plantarle cara al rey y restaurar la sede de Canterbury. Él, que había huido del mundo, estaba a punto de ser lanzado al ojo del huracán. Y entonces ocurrió lo inesperado. En el año 1093, el rey Guillermo cayó gravemente enfermo. De repente, el monarca brutal que se había reído de la Iglesia se vio cara a cara con la muerte y el juicio eterno. Aterrado, convencido de que su enfermedad era un castigo divino por tener a la Iglesia de Canterbury secuestrada, sus nobles lo presionaron. Nombra un arzobispo antes de que sea tarde. En su lecho de dolor, el rey preguntó a quién debía nombrar, y toda la corte gritó un solo nombre: Anselmo. Lo que siguió fue una de las escenas más extraordinarias de la historia medieval. Llevaron a Anselmo, que ya tenía 60 años, ante el lecho del rey moribundo. Cuando le comunicaron la decisión real, Anselmo se negó en redondo. Palideció y se resistió con todas sus fuerzas. «Estoy viejo», protestaba. «Soy un monje, no estoy hecho para los asuntos del mundo». Suplicó, argumentó que su salud era frágil y que su única vocación era la vida monástica, pero nadie lo escuchaba. Entonces pronunció la metáfora que se haría célebre. Están intentando uncir a un buey salvaje y a una oveja vieja y débil en el mismo arado. El buey salvaje, por supuesto, era el rey Guillermo. La oveja vieja y débil era él. Y el arado era la Iglesia de Inglaterra.
El buey, dijo, arrastrará a la oveja por espinas y zarzas hasta matarla. Pero la corte no aceptó un no por respuesta. Los nobles lo rodearon, lo agarraron y lo arrastraron a la fuerza hasta la cama del rey. Anselmo apretó el puño con tanta fuerza que no podían abrírselo. Los obispos y varones tuvieron que forzar sus dedos, uno a uno, para meterle a la fuerza el báculo pastoral, el símbolo de su nuevo cargo. Mientras el clero cantaba el Te Deum, el canto de alabanza, Anselmo gritaba, «¡No vale, no vale!». Fue arrancado de su paraíso intelectual y arrojado a la jaula de los leones. Lo hicieron arzobispo de Canterbury contra su voluntad. Él, que había buscado la paz toda su vida, acababa de ser nombrado general en la guerra más importante de su tiempo. La paz había terminado. La verdadera prueba de Anselmo no se libraría en el campo de la lógica, sino en el campo de batalla de la política. El filósofo se había convertido en un guerrero, y el buey salvaje lo estaba esperando. Tal y como lo había predicho la oveja vieja y débil, el arado de la Iglesia de Inglaterra estaba a punto de atascarse en un campo de espinas. La luna de miel, si es que alguna vez la hubo, entre el nuevo arzobispo Anselmo y el rey Guillermo el Rojo, duró exactamente lo que tardó el rey en levantarse de la cama. Guillermo el Rojo no se murió, y con la misma rapidez que se esfumó la fiebre, se esfumó también su arrepentimiento. El terror a la condenación fue reemplazado por la furia de un mal negociante. Se dio cuenta de que, en un momento de pánico, había regalado la gallina de los huevos de oro, la riquísima sede de Canterbury. Y desde el primer día, se dedicó a hacerle la vida imposible a Anselmo, esperando que renunciara o cometiera un error que le permitiera expulsarlo. El primer choque no tardó en llegar y fue por dinero. ¿Cómo no? El rey necesitaba fondos para sus campañas militares en Normandía. Exigió a Anselmo una contribución de 1000 libras de plata, una suma astronómica. Anselmo, queriendo mantener la paz pero sin someterse a la extorsión, le ofreció 500. No lo hizo por tacañería, sino por principio. La Iglesia ayuda al rey, no le paga un impuesto como si fuera uno de sus vasallos. El rey Guillermo se sintió profundamente insultado. Rechazó el dinero con desprecio. No se trataba de la cantidad, se trataba de poder. Quería demostrar quién mandaba. Quería que Anselmo se arrodillara. Y acababa de descubrir que el anciano monje no se arrodillaba tan fácilmente. Pero el verdadero meollo del asunto, el corazón de la batalla, era una palabra que hoy suena extraña, pero que en el siglo XI era cuestión de vida o muerte: la investidura. Para entenderlo de forma sencilla, ¿quién tiene el poder de nombrar a los obispos? ¿El Papa, como cabeza de la Iglesia universal? ¿O el Rey, como señor de la tierra donde ese obispo va a servir? Piénsenlo como una gran empresa multinacional. ¿Quién contrata al director de la sucursal de un país? ¿El director ejecutivo de la sede central o el cacique local que controla el territorio? El rey quería ser quien contratara a los obispos. ¿Por qué? Porque un obispo no era solo un líder espiritual. Era un señor feudal inmensamente poderoso, que controlaba tierras, ejércitos y riquezas. El rey necesitaba su lealtad absoluta. Para simbolizarlo, el rey quería ser él quien entregara al nuevo obispo los símbolos de su poder: el báculo, que es el bastón de pastor, y el anillo, símbolo de su unión con la Iglesia. Anselmo, siguiendo las reformas del Papa Gregorio VII, dijo: «De ninguna manera. Un líder espiritual solo puede ser nombrado por la Iglesia». Recibir esos símbolos sagrados de las manos de un rey laico, por muy rey que fuera, era inaceptable. Era una cuestión de lealtad. ¿Un obispo es primero un siervo de Dios o un funcionario del rey? Guillermo, furioso, convocó un gran consejo de nobles y obispos en el castillo de Rockingham en el año 1095. Su plan era humillar a Anselmo públicamente, aislarlo y forzarlo a someterse o a renunciar. Y casi lo consigue. El resto de los obispos de Inglaterra, aterrorizados por la ira del rey, le dieron la espalda a su arzobispo. Lo dejaron solo. En aquella sala, rodeado de enemigos y de amigos cobardes,
El anciano monje de 62 años se enfrentó al poder absoluto del trono. Pero la oveja vieja y débil resultó tener una columna vertebral de acero. Con una calma que desquició al rey, Anselmo se negó a ser juzgado por ninguna corte que no fuera la del Papa en Roma. Apeló directamente a la autoridad de San Pedro. El buey salvaje embistió con toda su furia, pero se encontró con una roca inamovible. El consejo se disolvió en un tenso empate, pero para todos fue una victoria moral de Anselmo. La situación se volvió insostenible. El rey seguía confiscando tierras y acosando a la Iglesia, y Anselmo se sentía atado de pies y manos, incapaz de gobernar su diócesis. 2 años después, en 1097, solicitó permiso para viajar a Roma y consultar al Papa. El rey, después de negárselo varias veces, finalmente accedió con una condición maliciosa. Podía irse, pero tenía que dejar todo atrás. En el momento en que Anselmo puso un pie fuera de Inglaterra, el rey confiscó hasta el último centavo de las propiedades del arzobispado. Así, el hombre más poderoso de la Iglesia de Inglaterra abandonó el país como un mendigo, con apenas lo puesto, iniciando su primer y largo exilio. Pero aquí, amigos, es donde la historia de Anselmo da un giro maravilloso. El buey salvaje, al expulsar a la oveja, creyó que la había derrotado. Lo que no sabía es que acababa de enviarla al único campo donde era verdaderamente invencible. Este exilio forzoso le regaló a Anselmo algo que el poder le había quitado. Tiempo. Tiempo para pensar. Y en la tranquilidad de su destierro italiano, lejos del ruido de la corte, la mente de Anselmo volvería a enfrentarse a un misterio mucho más grande que cualquier rey, la lógica misma de la salvación. El exilio para un hombre como Anselmo fue una bendición disfrazada. El buey salvaje, el rey Guillermo el Rojo, lo había expulsado del arado, pero al hacerlo, lo había liberado. Liberado de las intrigas de la corte, de las interminables disputas por tierras y rentas, y del dolor de ver a su iglesia acosada. A sus 64 años, Anselmo emprendió de nuevo el camino a través de los Alpes, esta vez en dirección contraria, volviendo a su Italia natal. Pero este no era el viaje de un fugitivo derrotado. A su paso por Francia e Italia, Anselmo fue recibido como un héroe. Era el campeón de la reforma de la Iglesia, el hombre que se había atrevido a plantarle cara a un rey tirano en defensa de la fe. Los monasterios le abrían sus puertas y los obispos lo trataban con la más alta reverencia. Tras consultar con el Papa Urbano II en Roma, quien lo apoyó pero no pudo forzar al rey de Inglaterra a ceder, Anselmo aceptó la hospitalidad de un monasterio cerca de Capua, en el sur de Italia. Y allí, bajo el sol mediterráneo rodeado de paz y libros, la mente de Anselmo volvió a hacer lo que mejor sabía: pensar. Libre de las preocupaciones del gobierno, su intelecto se centró en una pregunta que llevaba rondándole desde sus días de maestro en Bec. Una pregunta que sus alumnos le hacían a menudo y para la que las respuestas tradicionales le parecían incompletas. La pregunta era tan simple en su formulación como abismal en su profundidad. ¿Cur Deus homo? Es decir, ¿por qué Dios se hizo hombre? Detengámonos un momento, porque esta no es una pregunta trivial. Es el corazón mismo del misterio cristiano. Y Anselmo, como siempre, la abordó no desde la simple aceptación, sino desde la perplejidad de la razón. En su libro imagina un diálogo con un creyente llamado Bosón, que le presenta las objeciones que un no creyente haría. Y son objeciones muy serias. La primera objeción es la de la omnipotencia. Bosón le dice a Anselmo: «Mira, me dices que Dios es todopoderoso, que creó el universo entero con una simple palabra. Y luego me dices que para perdonar a la humanidad tuvo que montar este plan tan complicado. Hacerse hombre, nacer en un establo, vivir 33 años, sufrir y morir en una cruz. No tiene sentido. Si es todopoderoso, ¿no podría haberlo hecho de otra manera con un simple acto de su voluntad? ¿No podría haber dicho simplemente, están perdonados y ya está? Hacerlo de esta forma tan laboriosa y humillante parece francamente un signo de debilidad, no de poder». Es una pregunta demoledora. Si un rey terrenal puede perdonar a un súbdito con un simple gesto,
¿Por qué el Rey del Universo necesitaría un sacrificio tan extremo? Pero había una segunda objeción, quizás aún más grave, la de la justicia. Bosón continúa. Y peor aún, me dices que Dios Padre, para perdonar a los culpables, es decir, a nosotros, la humanidad, exigió la muerte de un inocente, su propio hijo. ¿Qué clase de justicia es esa? Ningún juez humano que se precie condenaría a un inocente para liberar a un culpable. Nos parecería un acto monstruoso. ¿Cómo podemos entonces atribuir a Dios una acción que consideraríamos una injusticia terrible en un ser humano? Si Dios es la justicia perfecta, ¿cómo pudo querer la sangre de un inocente para perdonar una culpa? Anselmo comprendió la fuerza de estas objeciones. Las respuestas habituales es un misterio de la fe. Dios lo quiso así. No eran suficientes para una mente que buscaba entender. Así que se propuso hacer algo radicalmente nuevo. Decidió responder a esta pregunta sin recurrir a la Biblia, sin citar a los padres de la Iglesia. Como él mismo dice al principio del libro, se propuso investigar el problema remoto Cristo, es decir, dejando a Cristo fuera de la vista, como si nunca hubiéramos sabido nada de él. Iba a usar únicamente la pura razón, la lógica implacable, para demostrar no solo que el plan de Dios era razonable, sino que era la única manera lógicamente posible de salvar a la humanidad. El desafío estaba planteado. En la quietud de su exilio italiano, Anselmo se dispuso a construir pieza por pieza un argumento tan sólido como una catedral para explicar el mayor misterio de su fe. Y la respuesta que encontró, centrada en una idea de honor y deuda infinita, cambiaría para siempre la teología cristiana. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué necesitó un plan tan complejo para salvarnos? Y si es perfectamente justo, ¿cómo pudo exigir la muerte de un inocente? La respuesta que Anselmo elaboró en su libro Cur Deus Homo es una obra maestra de la lógica teológica, conocida como la teoría de la satisfacción. Y para entenderla, tenemos que centrarnos en dos palabras que eran absolutamente cruciales en el mundo medieval de Anselmo, un mundo de señores, vasallos y caballeros: honor y deuda. Para que lo entendamos bien, olvidemos por un momento la teología y pensemos en el taller de un gran artista, el más grande que haya existido. Este maestro ha creado su obra cumbre, una pintura de una belleza y complejidad infinitas. Llamemos a esta pintura el orden del universo. Ahora, el maestro tiene un aprendiz, a quien ama profundamente. Ha creado a este aprendiz a su imagen y semejanza, y le ha dado un lugar de honor en su taller. Solo le pide una cosa, una regla muy simple. Puedes usar todos los colores, todas las herramientas, pero por favor, bajo ninguna circunstancia, derrames este tintero de tinta negra permanente sobre mi obra maestra. Pero el aprendiz, tentado por una voz que le susurra que si lo hace será tan grande como el maestro, desobedece. Deliberadamente vuelca el tintero, manchando la pintura perfecta con una mancha horrible e indeleble. Aquí es donde empieza el problema de Anselmo. Primero, la ofensa. El aprendiz no ha roto simplemente una regla. Ha deshonrado al maestro. Ha atacado su obra, su creación, su honor. Y como el honor del maestro es infinito, la ofensa es, en cierto sentido, infinita. Ha creado una deuda de honor de un valor incalculable. Segundo, la reparación. El maestro se enfrenta a un dilema. Por un lado, su justicia exige que el orden y la belleza de su taller sean restaurados. No puede simplemente pintar por encima de la mancha como si nada, porque eso sería admitir que el desorden y la desobediencia no tienen consecuencias. Su honor, que es la misma estructura de su creación, ha sido violado y debe ser satisfecho, reparado. Por otro lado, su misericordia le hace amar al aprendiz y no quiere destruirlo. ¿Qué puede hacer el aprendiz para arreglarlo? Nada, absolutamente nada. Puede llorar, pedir perdón, intentar limpiar la mancha, pero al ser solo un aprendiz, lo único que consigue es extenderla y empeorar el desastre. No tiene la habilidad ni los medios para reparar una obra maestra. Y aquí tenemos el nudo gordiano que Anselmo quiere desatar. 1.
La deuda debe ser pagada por un ser humano. Fue el aprendiz, la humanidad, quien creó el desastre, así que un aprendiz debe repararlo. La justicia lo exige. 2. La deuda no puede ser pagada por un ser humano. La ofensa es infinita, y un simple aprendiz, un ser humano finito, no puede ofrecer nada de valor infinito para compensarla. Parece un callejón sin salida, ¿verdad? Un problema irresoluble. Y aquí es donde Anselmo introduce su solución, tan brillante que es casi poética. ¿Qué pasaría, se pregunta Anselmo, si hubiera alguien que pudiera ser ambas cosas a la vez? Alguien que fuera un auténtico aprendiz y al mismo tiempo un maestro artista de habilidad infinita. Este es el Dios hombre, Jesucristo. Como hombre, es uno de los nuestros, un verdadero aprendiz. Puede actuar en nuestro nombre, representarnos en el taller. Él es el que, por justicia, puede ponerse en el lugar del que manchó la pintura. Pero como Dios, es el maestro artista. Posee una habilidad infinita. Su vida, sus acciones, su propia existencia, tienen un valor infinito. Él es el único que tiene el poder de reparar la obra maestra. Y ahora, la solución final. Este Dios hombre, Jesús, vive una vida perfecta en obediencia al Maestro. Y finalmente ofrece voluntariamente lo único que, como hombre sin pecado, no debía, su propia vida. Este acto de amor y obediencia no es un castigo que el padre le impone a un hijo a regañadientes. Anselmo insiste, es un regalo voluntario. Es el hijo, el maestro artista aprendiz, que le ofrece al padre una acción de un valor infinito. El valor de este regalo de amor es tan inmenso que no solo satisface la deuda infinita causada por la mancha de tinta, sino que la supera con creces. Restaura el honor del maestro de una forma mucho más gloriosa de lo que era antes. La mancha no solo se limpia, sino que se transforma en el centro de una nueva creación aún más bella. Con esta lógica, Anselmo resuelve el dilema. Dios no renuncia a su justicia, porque la deuda infinita ha sido satisfecha con un pago de valor infinito. Y tampoco renuncia a su misericordia, porque ha creado el único camino posible para que la humanidad sea salvada. La justicia y la misericordia, que parecían opuestas, se besan en la cruz. Esta idea, la de la salvación como la satisfacción de una deuda de honor, se convirtió en la explicación dominante en el cristianismo occidental durante siglos. Y todo surgió de la mente de un monje exiliado que se atrevió a preguntar, ¿por qué? Pero las ideas de Anselmo, tanto esta como su argumento ontológico, no se quedaron encerradas en los libros. Provocaron un terremoto intelectual que seguiría sintiéndose mucho después de su muerte. La historia de Anselmo no termina con su exilio. Como en las grandes epopeyas, nuestro héroe tuvo un segundo acto. En el año 1100, el rey Guillermo el Rojo, el buey salvaje, murió en un sospechoso accidente de caza. Su hermano menor, Enrique I, subió al trono e, intentando asegurarse el apoyo de la Iglesia, llamó a Anselmo para que regresara a Inglaterra. El anciano arzobispo, ya con casi 70 años, cruzó los Alpes una vez más. Pero si creía que volvía a la paz, se equivocaba. El nuevo rey era más refinado, pero igual de testarudo en la cuestión de las investiduras. La lucha por el poder continuó, lo que llevó a Anselmo a un segundo y más breve exilio. Era un hombre incansable, una oveja que se había acostumbrado a no ceder un palmo de terreno ante los bueyes más salvajes. Finalmente, en el año 1107, se llegó a un acuerdo, un compromiso que sentó las bases de la relación entre Iglesia y Estado en Inglaterra. Agotado pero victorioso, Anselmo pasó sus 2 últimos años en paz, escribiendo y rezando, muriendo finalmente en el año 1109. Pero amigos, la muerte de un hombre como Anselmo no es el final de la historia. Es el momento en que las bombas de relojería que ha ido plantando a lo largo de su vida empiezan a detonar. Y las 2 que Anselmo dejó preparadas, el Cur Deus Homo y el Proslogion, provocaron un terremoto intelectual que aún hoy sigue generando réplicas. La primera explosión, la del Cur Deus Homo, fue inmediata y arrolladora. Su teoría de la satisfacción, esa idea de una deuda de honor cósmica pagada por el Dios hombre, fue tan lógicamente persuasiva,
tan dramáticamente poderosa que se convirtió en el sistema operativo del cristianismo occidental. Durante siglos, cuando un sacerdote, un teólogo o un simple creyente se preguntaba por el significado de la cruz, la respuesta que encontraba era esencialmente la de Anselmo. Su influencia fue tan masiva que incluso los grandes reformadores protestantes como Lutero y Calvino, que rompieron con tantas cosas, mantuvieron el núcleo de la lógica de Anselmo para explicar la redención. Fue sencillamente una victoria intelectual aplastante. Pero la segunda bomba, el pequeño y elegante argumento ontológico del proslogion, tuvo un destino mucho más dramático. Si el cur deus homo fue un ariete que derribó la puerta, el argumento ontológico fue un acertijo exquisito, una joya filosófica que los pensadores más grandes de la historia no han podido dejar de tocar, aunque a menudo se quemaran los dedos. Casi de inmediato, un monje llamado Gaunilo le lanzó el primer desafío. «Un momento, Anselmo», le dijo. «Si tu lógica funciona, yo puedo usarla para demostrar cualquier cosa. Puedo imaginar la isla más perfecta que se pueda pensar, una isla llena de tesoros y delicias. Y siguiendo tu argumento, como es la más perfecta, tiene que existir, porque una isla que existe es más perfecta que una que no. Y eso es absurdo». Pero el verdadero gigante que se plantó frente a Anselmo llegaría un siglo y medio después. Y no era otro que el titán de la escolástica, el mismísimo Santo Tomás de Aquino. Y su objeción, si me permiten la simplificación, fue devastadoramente sencilla. Dijo: «Anselmo, cometes un salto ilegal. No podemos saltar del mundo de las ideas, de nuestra mente, al mundo de la realidad. El conocimiento humano, según Aquino, funciona al revés. Empezamos con lo que vemos y tocamos, con nuestros sentidos, y desde ahí, paso a paso, razonamos hacia arriba, hacia Dios». Anselmo intentaba construir un puente desde el cielo de la lógica hasta la tierra de la realidad. Aquino insistió en que el único puente válido se construye desde la tierra hacia el cielo. Parecía el fin del argumento. Pero el argumento de Anselmo es como un fénix filosófico. Se niega a morir. 300 años después de Aquino, un francés llamado René Descartes lo resucitó de sus cenizas. Descartes, el hombre del pienso, luego existo, amaba partir de las ideas claras en la mente. Y retomó la lógica de Anselmo. «Tengo en mi mente la idea de un ser absolutamente perfecto», dijo. «Y así como la idea de un triángulo incluye necesariamente que sus ángulos suman 180 grados, la idea de un ser perfecto incluye necesariamente la perfección de la existencia. Un ser perfecto al que le faltara la existencia no sería perfecto». El argumento volvía a estar vivo, hasta que en el siglo XVIII entró en el ring el peso pesado definitivo, el prusiano Immanuel Kant, y le propinó lo que muchos consideran el golpe de gracia. Kant dijo: «La existencia no es un predicado». ¿Qué significa esto? Es más fácil de lo que parece. Imaginen que les hablo de 100 euros. Pueden describir sus propiedades. Son de papel, tienen un número, un color, un diseño. Ahora imaginen 100 euros que existen. ¿Qué propiedad nueva he añadido a los 100 euros? Ninguna. Siguen teniendo el mismo color, el mismo número, el mismo diseño. Existir, dijo Kant, no añade una cualidad nueva a una cosa, simplemente la coloca en la realidad. Por lo tanto, no se puede meter la existencia dentro de una definición, como hacía Anselmo. Parecía el jaque mate definitivo. Y sin embargo, el argumento sigue ahí. Sigue fascinando, sigue siendo debatido, reformulado por lógicos y filósofos modernos. El hecho de que una idea nacida de una noche de insomnio de un monje del siglo XI pudiera iniciar una conversación de 1000 años entre los cerebros más grandes de la humanidad es la prueba definitiva del genio de Anselmo. Fue mucho más que un santo, mucho más que un arzobispo. Fue un hombre que plantó árboles intelectuales tan profundos que sus raíces siguen agrietando el suelo de nuestro propio pensamiento. Pero detrás de todos estos argumentos, ¿quién era el hombre? ¿Qué podemos aprender de él, más allá de la lógica? A lo largo de este viaje hemos conocido a un Anselmo de muchas caras. Hemos visto al lógico implacable que construyó un argumento tan audaz que desafió a los más grandes pensadores de la historia.
Hemos visto al teólogo dramático que pintó la redención como la resolución de una deuda de honor cósmica. Y hemos visto al arzobispo de acero que se enfrentó a reyes y sufrió el exilio por sus convicciones. Es fácil, al mirar todo esto, quedarse con la imagen de un gigante intelectual, un hombre seguro de sí mismo, un titán de la certeza. Pero, amigos, si nos quedamos solo con eso, nos perderíamos la lección más profunda y hermosa de su vida. Porque detrás del lógico y del arzobispo se esconde el secreto de Anselmo, su profunda y radical humildad intelectual. Piénsenlo por un momento. Este es el hombre que intentó demostrar la existencia de Dios con la razón. ¡Qué acto de aparente arrogancia! Y sin embargo, ¿cómo empieza el Proslogion, el libro que contiene ese famoso argumento? No empieza con una tesis, ni con un axioma. Empieza con una oración. Una oración increíblemente humilde y vulnerable. Escuchen sus palabras, las palabras del hombre que se dispone a probar a Dios. Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca, porque no puedo buscarte si tú no me enseñas, ni encontrarte si tú no te muestras. Haz que te busque deseándote y que te desee buscándote. No pretendo, Señor, penetrar tu profundidad, porque de ningún modo puedo comparar con ella mi inteligencia. Pero deseo entender en cierta medida tu verdad, que mi corazón cree y ama. No busco tampoco entender para creer, sino que creo para entender. Esto es el corazón de Anselmo. Su punto de partida no es «mi razón es tan poderosa que puede atrapar a Dios». Su punto de partida es «Señor, no entiendo, ayúdame a entender». Su filosofía no nace de la arrogancia, sino de la oración. Es la fe que, como una niña, le toma la mano a la razón y le pide que la acompañe a explorar un misterio que la sobrepasa. Esta humildad definió toda su vida. Cuando lo arrastraron a la fuerza para hacerlo arzobispo, su resistencia no fue falsa modestia. Era el pánico genuino de un hombre que se conocía a sí mismo, que sabía que su lugar estaba en la quietud del estudio y la oración, no en el ruido de los palacios. Cuando le criticaron su argumento ontológico, no se enfadó ni excomulgó a nadie. Se sentó, tomó la pluma y escribió una respuesta detallada y respetuosa a su crítico, Gaunilo, tratándolo como a un igual. Y aquí, en esta actitud, es donde Anselmo se vuelve increíblemente relevante para nosotros, aquí y ahora. Vivimos en un mundo de trincheras intelectuales. Por un lado, un bando que exige pruebas científicas para todo y se burla de cualquier cosa que huela a fe. Por otro, un bando que se atrinchera en la fe ciega y ve la razón y la duda como enemigos peligrosos. Anselmo nos mira desde sus 1000 años de historia y con una sonrisa amable nos dice que ambos bandos se equivocan. Él nos enseña que la fe no tiene por qué tenerle miedo a las preguntas difíciles. Al contrario, una fe que no se pregunta, que no busca entender, es una fe infantil, una fe que no ha crecido. Para él, dudar y cuestionar no son signos de debilidad en la fe, sino el motor que la impulsa a madurar. Y a los que exigen pruebas antes de creer, Anselmo les recuerda que las preguntas más importantes de la vida, el amor, la belleza, el propósito, Dios, no son problemas de laboratorio que se puedan resolver con una fórmula. Son misterios que se abordan primero con confianza, con un paso de fe, y solo después, con toda la fuerza de nuestra inteligencia, empezamos a vislumbrar su lógica interna. El verdadero legado de San Anselmo, por tanto, no es si su argumento ontológico es lógicamente perfecto o no. Filósofos mucho más listos que yo seguirán debatiendo eso por otros 1000 años. Su verdadero legado es su actitud. La actitud del buscador honesto. El coraje de vivir en esa tensión creativa entre creer y entender. La humildad de saber que, por mucho que razonemos, por mucho que exploremos, siempre estaremos en la orilla de un océano infinito. Anselmo no fue el monje que encerró a Dios en un silogismo. Fue el monje que nos enseñó una forma más honesta, más valiente y más humilde de buscarlo. Y esa, amigos de vidas santas, es una lección que nunca pasará de moda. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y el pensamiento de este gigante de la fe. Esperamos que su historia los haya inspirado tanto como a nosotros.
¿Qué grandes preguntas buscan entender ustedes en su propia vida? Nos encantaría leerlos en los comentarios. No olviden darle a me gusta, suscribirse y compartir este video para que más gente pueda conocer la increíble historia de San Anselmo.